Les decía que quería hacer esta charla, darles una charla sobre algo que hemos visto en el primer módulo de Sanar el Niño Interior. Lo recordarán, ese primer módulo de autoconocimiento, que tiene un planteo básico, que es que en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, vamos a poder transformar algo de la realidad. Habitualmente nosotros queremos que la realidad cambie, que la afuera cambie, que se adapte a lo que nosotros necesitamos, o que sea más justo, de acuerdo con lo que nosotros consideramos que está bien y que debe ser. Entonces, nos esforzamos y luchamos para que ese afuera sea distinto. Ahí se nos va muchísima energía. En cambio, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, entonces vamos a poder trabajar donde realmente creamos la realidad. Nuestra mente, nuestra conciencia está, que tiene distintos niveles nuestra conciencia, es la que crea, es la esencia de la realidad, de nuestra realidad. Lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vivimos, no está ahí afuera. Está adentro y estás siendo permanentemente y totalmente intervenido por algo que no queremos ver. ¿Qué interviene en la realidad que no queremos ver? ¿Alguien me quiere decir? Tenemos el chat. ¿Qué es eso que está interviniendo todo el tiempo en la realidad, con lo cual nosotros la transformamos? ¿Qué es? La mente. Con la mente transformamos, ¿eh? La mente es la esencia de la realidad. Pero ¿qué parte de nosotros es la que filtra todo lo que vemos? Por supuesto que es la mente. El ego. El ego es la mente. La herida que tenemos. La herida, sí, Cali, la herida. La herida que tenemos, el dolor que tenemos, que no lo queremos ver, por lo menos lo negamos todo lo posible. Elizabeth Kubler-Ross, la conocen, ¿no? Es una tanatóloga, una médica suiza, que habló de los 5 niveles por los cuales pasa la conciencia cuando se enfrenta a la muerte, o se podría decir a cualquier crisis, cualquier pérdida. Primero, lo primero que hace es negar. No pasa nada. No pasa nada. Después lucha contra eso. Pero como no puede contra eso, entonces el tercer punto es, trata de negociar, a ver qué podemos hacer, ¿no? Después empieza la rendición y termina aceptando. Y en esa aceptación se logra una cierta transformación. Pero bueno, no me quiero ir por el lado, simplemente a título, digamos, ilustrativo. Elizabeth Kubler-Ross, una gran maestra, ella era una médica, pero trató el tema de la muerte dentro de lo que era el universo de la medicina, porque era algo negado, porque es algo que nos duele. Y fíjense, yo cuando empecé a estudiar budismo, me sorprendió mucho que entre las primeras nobles verdades, yo cuando la primera vez que escuché hablar sobre las 4 nobles verdades, que es la primera enseñanza que da Buda cuando se ilumina, y cuando escuché hablar de la primera noble verdad, yo dije, ¿pero qué tiene de noble la verdad? Perdón, ¿qué tiene de noble el sufrimiento? Pues la primera noble verdad es la verdad del sufrimiento. Todo en la vida humana está, digamos, afectado por el sufrimiento de envejecer, de enfermar y de morir. Lo que se podría decir por el sufrimiento de perder. Ese dolor de perder, todos hemos conocido eso, es, como decía Cali, la esencia y la base del ego. El dolor de vivir de espaldas a nuestra esencia. Cuando le damos la espalda a nuestra esencia, porque sentimos que perdimos el amor que somos, que perdimos la paz que somos, y cuando perdimos la unidad,
entonces vamos hacia el mundo a buscar ahí lo que sentimos que nos falta. Ese camino, desde ese dolor, del dolor de haber perdido la conexión con nuestra esencia, es que comienza todo este tránsito hacia el ego. No vamos a hablar de eso. En el encuentro de hoy yo quiero mostrarles cómo la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual nos ayudan a transformar ese dolor en un maestro. Porque todos tenemos un dolor. Ustedes podrán contar el dolor del abandono que sufrieron, del rechazo, de las agresiones, de las injusticias, de las traiciones. Pero yo les digo, antes de esa historia que nos contamos de dolores históricos que crean nuestro mito personal, antes de eso hay un dolor primal, una herida fundamental. Y es la herida de creer que no somos amor, que no somos paz, que no somos parte de Dios. Y que al contrario, somos algo que está separado de la totalidad, que está separado, que es algo empobrecido, carente, vulnerable, débil, ¿no? Ese dolor es la raíz del ego. Y Buda enseña en la primer noble verdad, que es la noble verdad del sufrimiento, o sea, existe un sufrimiento, tenés que verlo, porque si no lo vemos, si no lo reconocemos, si no conocemos el dolor que hay ahí en el alma guardada, entonces eso, en ese intento de negarlo, va a presionar para ser visto. El dolor quiere que lo veamos para poder hacer algo eficiente, algo que nos sirva, como les decía al principio, para transformar nuestra vida de sufrimiento a una vida feliz, es decir, transformar la realidad que vivimos. Como les digo, nosotros queremos que el mundo cambie, que el otro cambie, que sea como nosotros lo soñamos. Pero nuestra vida no encuentra la felicidad desde afuera, sino cuando la encuentra dentro y la puede dar. Y para poder encontrar la raíz, la fuente de felicidad, entonces tenemos que atravesar el dolor, asimilarlo y aprender lo que viene a enseñarnos ese dolor. Y lo que el dolor nos va a enseñar es lo que realmente somos. Entonces, bueno, Buda después explica, las otras nobles verdades son que el dolor tiene una causa, que esa causa es el apego, y que si se evita el apego, entonces lo que se va a producir es una vida virtuosa, que se llama el noble óctuple sendero, que es una vida donde no estoy apegada a mi yo, sino que estoy conectada con el ser, con la vida. O sea, soltar ese apego a mí, a ese ego que es el sistema egoísta. El egoísmo es el sistema del ego. ¿Mm? Entonces, cuando yo les hablaba en los cursos de autoconocimiento, les decía, lo primero que tenemos que conocer es nuestra herida, porque nuestra herida produce creencias, estas creencias son las que filtran la realidad y crean entonces pensamientos y un hábito de conducta y toda la personalidad y el ego y los eneatipos que ustedes conocen y ven en ustedes que son algo que está como fuera de control. Ustedes querrían liberarse de eso, pero no pueden, porque están luchando todavía con el afuera, con que el afuera cambie. Si volvemos hacia adentro, y lo que vamos a ver hoy es cómo volver hacia adentro y qué es lo que tenemos que ir corrigiendo, entonces la herida se sana, y cuando la herida se sana, lo que queda es el amor. Porque la herida lo que está haciendo es velando y no dejando que salga el poder espiritual del amor que somos. Está como bloqueándolo, esta herida.
Tengo miedo de sufrir, me duele, me siento carente, me faltan, ¿no? No tengo confianza en mí, entonces tengo que estar controlando. Entonces vamos a ver cómo nos ayuda la inteligencia emocional y espiritual para ir superando estos niveles. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de un iceberg? El iceberg tiene la puntita del iceberg que sale de la superficie, es nuestro cuerpo, es lo que nosotros creemos que somos. Vemos muchas puntitas sobresaliendo, témpanos de hielo. Decimos, yo soy esto que sobresale, esto que veo. Y veo a los otros como cosas que también sobresalen. Bien, por debajo de la superficie hay algo enorme que está sosteniendo ese cuerpo. ¿Y qué es lo que sostiene al cuerpo? La conciencia, la energía, lo espiritual. Porque yo soy una energía espiritual en un cuerpo o conectada con un cuerpo. Todos somos eso. Todos somos energía espiritual, consciente, conectada con un cuerpo. Pero solo vemos los cuerpos. Entonces decimos, yo soy un iceberg, el otro es otro iceberg, y son un montón de icebergs que están separados. En el nivel de los cuerpos estamos separados. Pero en el nivel de la esencia, somos agua congelada, que es lo mismo que todo, donde estamos, es todo agua. Somos esencialmente eso, en estado sólido, líquido o gaseoso, pero somos agua, somos esencia. Esa esencia es energía consciente. Y creemos que somos esa partecita que sobresale. Dentro de esa parte profunda que está sumergida, que es invisible, que es nuestra conciencia, hay niveles. Y en el nivel más profundo está la esencia, pero les explicaba, bloqueada, velada por la herida. Y luego la herida crea que la herida está en el inconsciente, ¿no? En el alma. Luego está un nivel subconsciente de creencias y finalmente el ego, la mente que piensa. Bien, ¿qué pasa con ese ego que piensa? Ese ego que piensa viene de esos filtros, o sea, está apoyado en esos filtros. La herida es lo principal. Lo que nosotros tenemos que sanar es nuestra herida y nadie puede sanarla por nosotros. Únicamente nosotros podemos sanar eso. Pero como esa herida nosotros no la reconocemos, la negamos y está ahí adentro, pulsa para ser vista, para ser sanada. Y tenemos presión interna. Esa presión salta cada vez que algo o alguien afuera en el mundo se acerca a tocarla, a tocar la herida. Todos tenemos algo que nos duele. Y cuando alguien se acerca y toca o se acerca a tocar esa herida, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es la reacción que tenemos? ¿Nos vamos hacia adentro a sanar la herida? ¿O nos vamos hacia afuera a luchar contra eso, a pelearnos, a insultar, a tratar de que esa persona o eso no ocurra? Y Sí, depende, a controlar. claro, Exactamente. controlar, depende de a qué nivel llega ese toque, ese contacto, ¿no? Hasta qué nivel Exactamente. toca ese punto neurálgico en el que nos lastima o no nos lastima, o nos pasa de Exactamente. largo. Fíjate que a vos estás al lado de una persona y ocurre algo ahí, a vos te afecta y al de al lado no. ¿Por qué? Porque no le toca su herida, porque no cual. tienes herida. Vos tenés una herida de abandono, entonces que te digan, mamá, me voy, viste, te pone loca, pero a tu marido no le pasa nada si se va el hijo. ¿Pero por qué? Porque tu marido no tiene la herida de abandono, tiene otra herida. No soporta, por ejemplo, que no le hagan caso. En cambio, vos eso lo soportás. ¿Por qué? Porque cada uno reacciona violentamente frente a lo que afecta tu herida. La reacción siempre es violenta. Sí. Me enojo. Ese enojo, esa ira, esa bronca, ese mal humor, llámalo como quieras, porque la ira, que es la reacción
que ocurre frente al que desencadena el dolor, la ira siempre es lo que ocurre cuando alguien desencadena ese dolor. Fíjate que es una reacción violenta que en el fondo es protectora, pretende protegerte para que ese dolor no ocurra. O sea, vos no querés sentir ese dolor, entonces le dices al otro, ojo, a ver, ¿qué estás haciendo? Lo enfrentás, te peleás, discutís, te enojás. Son todas reacciones que tratan de cambiar el afuera. En ningún momento te preguntás qué me duele, qué me pasa, qué necesito. No, pensás cómo necesito que sea el mundo, cómo quiero que el otro se comporte. Me voy hacia afuera. Esta es la reacción básica del ego, irse hacia afuera. ¿Por qué? ¿Por qué se va hacia afuera y no hacia adentro? Porque lo que tiene adentro es lo que tiene negado, lo que no quiere ver, lo que no sabe qué hacer con eso. El ego no tiene idea qué hacer con eso. El ego es lo que tenemos para relacionarnos con el mundo y creemos que todo está en el mundo, en las puntas de los icebergs que están por ahí. Y digo, mira, si ese iceberg no hubiese venido hacia mí, yo no estaría rompiéndome. Es el otro el que me lastima. Y esto no es así. Entonces, los pensamientos, lo primero que van a hacer es servirnos para luchar contra ese afuera que no quiero que sea como es. Puede ser, y ya estarán pensando, bueno, ¿y qué pasa cuando me enojo conmigo? Porque a veces hay personas que se enojan más consigo mismas que con los otros, ¿no? Cuando eso ocurre, el desdoblamiento no es solamente con el otro, sino con uno mismo. Es como que yo me enojo conmigo, como si yo fuese dos. El ego estaba subido en un banquito, enojada conmigo, como si fuese dos, se desdobla. El ego es separación. El ego es separación. Entonces se separa del mundo, pero también se separa de mí. Y juzga al mundo y me juzga a mí. Entonces, ¿qué pasa con esos pensamientos? Esos pensamientos van a producir todo tipo de emociones aflictivas, pero concentrémonos en la emoción de la ira, porque la ira es el rechazo, es rechazar lo que me lastima. A ver, ¿el dolor es lindo o es feo? Qué pregunta tonta, ¿no? El dolor es desagradable, por donde lo mires. El dolor no es lindo. El dolor es eso, es desagradable, sea físicamente hablando o emocionalmente o afectivamente. El dolor es desagradable y lo desagradable se rechaza. Estamos, digamos, es la actitud natural. Pero ese rechazo que hacemos al dolor, en realidad nos aleja de la solución. ¿Por qué? Porque es lo que nos está dando ira. La ira para luchar contra eso que está ahí afuera. Quiero que el otro cambie, quiero que el mundo no sea como es. Trato de ser más fuerte y me agoto en esa lucha. Ahora, esos pensamientos producen una emoción de ira y esa ira produce un hábito, o sea, una acción, una actitud que voy a habituarme a eso. Y ese hábito forja mi carácter y va creando mis comportamientos, mis hábitos que son muy difíciles de desarraigar. La única manera de desarraigar esa reacción de rechazo y de lucha contra los otros, ese enojo en el cual vive la enorme mayoría de las personas, enojados o consigo mismos o con el mundo o con los otros, para desarraigarla, la pregunta clave, la inteligencia emocional, pasa por preguntarme, ¿qué me duele? ¿Qué me duele? ¿Qué me está pasando?
prestarle atención al dolor. En lugar de ir a ver quién desencadenó mi dolor, es buscar la causa de mi dolor. La causa de mi dolor es ese, es algo que está guardado, que no está Sí. sanado. Ujú. Bien. Entonces, digamos, yo lo que quiero, les voy a mostrar un gráfico, como para, este gráfico algunos de ustedes lo conocen. Pero cuando ves eso, podés ver qué pasa dentro tuyo, que te duele, y lo encontrás, y el único camino es el perdón. Exactamente, de eso vamos a hablar. Vamos a ver que lo que el ego intenta hacer es luchar, es luchar, ser más fuerte que el otro, o ser más fuerte que la vida, o ser más fuerte. Fíjense que la palabra fuerza, ser fuerte, es un esfuerzo, o sea, y el esfuerzo siempre es agotador. O sea, el camino del ego nos agota la energía. Sí, nos Porque chupa la energía. nos chupa la energía, exactamente. En lugar de ir a conectar con el poder, que es otra cosa, el poder es completamente distinto de la fuerza. El poder no necesita tener fuerza. El poder es algo que en sí mismo, justamente, la palabra lo dice, es capaz, tiene la potencia para la transformación que necesitamos de ese dolor en algo, en un alivio, aliviar ese dolor. Yo tengo ese poder interno, pero no estoy conectada con ese poder. Entonces trato de ser más fuerte que el que me desencadena la ira, pero la ira es ira porque me toca el dolor. Si no me tocara el dolor, no sentiría ira. Entonces, la ira es una emoción que me quiere proteger, pero no me protege, me agota. Me está agotando permanentemente. Esta actitud es agotadora, es continua. Porque además la mente vuelve a recordar lo que pasó y se vuelve a enojar y se lo cuenta a este y se lo cuenta al otro y vuelve el pensamiento. Y siempre el pensamiento está en ese bucle. Exactamente. Es repetitiva, tal cual. Acá piden que silenciemos los micrófonos. Entonces, vamos a ver un gráfico que, a ver, vamos a compartir pantalla, ahí está. Aquí estamos. Bien. ¿Y la pantalla la están viendo completa o solo una partecita? Bueno, ¿la ven bien ahí? Sí, se ve La ven bien. bien, perfecto. Bien. Bueno, acá tenemos el esquema de lo que yo les voy a explicar hoy. Acá tenemos una columna, esta columna que vemos acá, donde hay un dolor, todo comienza con este dolor, acá hay una flechita que dice, si no hubiera un dolor, no pasaría nada de todo lo que les voy a mostrar. O sea, el dolor inicia un proceso. Ese dolor tiene que ver con la pérdida de la conexión con mi esencia espiritual. En verdad. Aunque para mi ego no sea así. Lo que a mí me duela sea que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos, que mi pareja, que el mundo. El ego va a contar una historia afuera. Pero el verdadero problema, el verdadero dolor, es que yo no estoy conectada con la esencia espiritual de lo que soy. Soy amor en paz. Y no estoy conectada con eso, estoy desconectada de eso. Eso me duele. Entonces, como estoy desconectada de mi esencia, me conecto con el mundo externo. Y ahí es donde ocurre esto que les decía. El dolor está tachado acá, en realidad porque el dolor es lo que yo voy a negar. Yo no siento dolor. Yo lo único que tengo que hacer es conseguir algo que me haga bien en el mundo. Algo o alguien que me dé lo que me falta. Esto es lo que cree el ego. Y se va a ir afuera a buscarlo. La ira es la emoción, más esta ira es la emoción consciente. El dolor está oculto, pero por debajo de ese dolor hay dos sentimientos
poderosísimos que están también motorizando a la mente para que piense. ¿Y cuáles son esos dos sentimientos? El miedo a seguir sufriendo, el miedo a no encontrar una salida, el miedo a no ser feliz nunca, el miedo a así como soy, nunca voy a poder conseguir lo que... O sea, hay un miedo constante a que ese dolor se repita. Hasta que el dolor no se sane, el miedo a que se repita va a seguir estando. Hasta que se sane. Pero el miedo está conectado con algo tremendo, que tiene que ver conmigo, y es la culpa. Miedo y culpa son dos sentimientos muy inconscientes que nos están bombardeando permanentemente para, digamos, salir del problema. Pero ese miedo y esa culpa, en lugar de liberarme del problema, me sumergen más en ese bucle de dolor, ira, miedo y culpa. Estos 4 sentimientos, esto es lo que tienen que entender, que es donde tienen que estar prestando atención. Porque esto es lo que el dolor está para que presten atención. ¿Qué es el dolor? El dolor es una señal. Me siento mal para darme cuenta de algo y me siento bien para darme cuenta de algo. El dolor, el placer, son señales que me dicen, ¿vas mal o vas bien? Si me duele, algo tendría que cambiar. Si no me duele y estoy bien, no tengo que cambiar nada, sigo bien, tengo que seguir por ahí. El placer y el dolor son señales. Pero yo digo, el dolor no lo veo como una señal, lo veo como el efecto de alguien que está haciendo algo que está mal. Entonces siento ira, siento bronca con ese alguien que está afuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá yo lo que escribí en la evolución de la conciencia, donde escribí inteligencia emocional, la inteligencia emocional es lo que nos va a permitir transformar la ira en un camino de autoconocimiento y de evolución. Sabiendo que la ira, si yo le pregunto a la ira, ¿qué me duele? Me permito soltar el afuera y conectarme con lo que me pasa y ver que yo tengo alguna necesidad que no está siendo cubierta, que solo se va a cubrir cuando me conecte con mi esencia, ¿sí? Y ese es el proceso que yo tengo que realizar. Entonces, la evolución de la conciencia, como dice acá, pasa por comprender, tener la inteligencia emocional de reconocer que la ira es la sombra del dolor, luego desarrollar el autoconocimiento, porque este autoconocimiento es el que me va a decir cuál es mi dolor y cómo sanarlo, o sea, qué me pasa a mí. No todos tenemos las mismas heridas. Entonces, conocer qué es lo que me pasa para trabajar ahí. Y luego el miedo y la culpa vamos a ver que tienen que ver con inteligencia espiritual. Eso lo vamos a ver ahora en la medida en que vayamos entendiendo cuál es el proceso. Fíjense, acá tenemos la ira, el dolor, el miedo y la culpa. Y tenemos lo que el ego hace con esos 4 sentimientos. La ira es una emoción, pero el dolor, el miedo y la culpa son sentimientos que tenemos reprimidos en el alma. ¿Qué hace el ego? Piensa, ¿no? Piensa en la ira, piensa en la bronca, piensa en lo que le da bronca y hace lo que estuvimos diciendo, lucha, trata de ser más fuerte, de dominar. Este continuo que agota la energía del ego hasta que finalmente puede ser que se rinda ante el otro o que gane. Pero fíjense, ¿por qué digo continuo? Porque nunca se termina la lucha. Yo puedo haber ganado, pero me queda el miedo de la venganza del otro en una lucha. Puedo estar esperando la revancha, puedo estar esperando la venganza. Entonces eso
genera un movimiento también de miedo. Bueno, yo le gané esta, pero ahora vuelve, ahora me lo va a retrucar, me va a producir una herida, porque yo le gané esta batalla, pero no la guerra. Por eso digo que es continuo. O sea, la lucha es continua, a menos que yo me conecte, pueda conectarme con el dolor, o sea, que en lugar que sea consciente, con la conciencia, yo me pregunte, ¿qué me duele? Y distinga lo que desencadenó, el desencadenante, lo distinga de la causa. O sea, la causa está acá, en el dolor. Entonces yo digo, vos desencadenás esta bronca porque me tocaste el dolor, te acercaste a mi dolor. Y entonces yo ahora me pregunto, con conciencia, ¿qué me duele? Y veamos qué hace el ego con lo que le duele. Vamos a pasar al siguiente nivel. El dolor es uno de tres. Vamos a decir que nuestra esencia es unión, amor y paz. Esos son los tres atributos de la esencia, que cuando se pierden, se siente dolor. El dolor es haber perdido una de estas tres cosas, o atributos, o experiencias, que eran continuas, pero que se pierden en un momento. Entonces vamos a ver acá qué hay. ¿Por qué pongo la palabra apego? Porque yo voy a buscar en el afuera algo o alguien que sane alguna de estas heridas. Yo perdí la unión, entonces como tengo la herida de abandono, voy a buscar a alguien que se conecte conmigo, que esté siempre, que me haga sentir compañía. Traten de ir encontrando qué es lo que ustedes buscan, porque esta es la clave. Nosotros tenemos que ver qué es lo que estoy buscando en el otro. Estoy buscando una presencia, que alguien que me mire, que me preste atención, que se conecte conmigo, que me escuche, que yo lo sienta incondicional, que nunca va a faltar, que siempre va a estar. Bueno, si me pasa eso es porque yo tengo la herida de abandono. Entonces estoy buscando conexión. Necesito la conexión con esa persona. Generalmente son personas, pero también se puede tener la conexión con algo. Por ejemplo, los eneatipos. Bueno, no voy a hablar de eneatipos, pero hay personas que necesitan conectarse con otras cosas, no necesariamente con personas, sino con cosas que simbolizan, de alguna manera, lo que le está faltando. Por ejemplo, el dinero es un equivalente simbólico al poder, ¿no? El trabajo es un equivalente simbólico al valor, o sea, yo trabajo y me pagan por mi trabajo, quiere decir que yo soy valiosa. Entonces el trabajo significa que soy valiosa. ¿Quién necesita sentirse valioso? El que tiene la herida del rechazo, el que perdió el amor, el que busca valoración. Entonces a lo mejor tiene que tener plata, mucha plata para sentirse valioso. Como tanto tienes, tanto vales. Entonces busca tener cosas de valor para atribuirse un valor. ¿Por qué? Porque su herida es de rechazo. Pero va a buscarlo afuera, ¿entienden? Por eso es que escribo esta palabra de apego. Este apego es la clave. Yo me apego a algo de afuera que me da lo que me falta. Y los que perdieron la paz, como ese atributo esencial que traían, son las personas que han sufrido algún tipo de injusticia, de traición, de violencia, de agresión, y que van a buscar algo que los proteja. Esta protección también no necesariamente tiene que venir de una persona. Habitualmente lo buscamos en las personas, en las relaciones. Pero, ¿sabes qué? Me parece que no estoy... sí estoy grabando. La protección puede venir de las personas, es típico, ¿no? La mujer que busca la protección en el hombre, ¿no? O sea, como esa figura de
de sometimiento por ahí en otras generaciones, por ahí, ¿no? Las mayores. Por ahí en mi generación, la mujer en general buscaba en el hombre la protección. Pero el hombre, ¿en qué busca la protección? Y bueno, a lo mejor la busca en el dinero, en el trabajo, en la casa, en las propiedades, o en un amigo, en un mentor, en un padre, en lo que sea. Pero lo importante acá es que estamos buscando afuera y apegándonos al afuera, porque es el que nos está, de alguna manera, sanando, supuestamente sanando nuestra herida, que no nos la sana, nos la cura por un ratito, nos pone una curita, ¿no? Pero no nos sana, porque eso no es sanar, el apego es necesito al otro, necesito al otro para que me dé lo que perdí. Y no sé que no lo perdí todavía, creo que está perdido y que lo tiene otro y me lo va a dar. Busco el amor del otro, busco la compañía del otro, busco la protección del otro. ¿Y qué pasa en el nivel más profundo, en el nivel del miedo? ¿Qué va a decir el ego? Estamos acá hablando de las reacciones del ego o de la conducta del ego frente a estos sentimientos que están ocultos, están, digamos, reprimidos en el alma. Este miedo a seguir sufriendo, este miedo a vivir, este miedo que me vuelva a pasar lo que me pasó. Es un miedo que estoy proyectando todo el tiempo afuera. Si me abandonaron, estoy siempre preguntándome si me van a volver a abandonar. O estoy viendo si esto quiere decir que me van a voy a volver a vivir lo que viví. Estoy todo el tiempo proyectando en el afuera y en el futuro o sea, esto puede ser consciente o inconsciente. Cuando es un sentimiento es totalmente inconsciente. Es como una ansiedad, como una angustia que me da enfrentarme a algo, ¿no? Pero no es totalmente consciente. Aunque el miedo puede ser algo que provoco yo misma pensando. Pero acá estamos hablando de la actitud del ego. O sea, no como ese sentimiento inconsciente que me domina, sino de qué hago yo cuando pienso que me van a volver a lastimar. Entonces, lo que hago es tratar de controlar al otro. Control. Ese control, ese tratar de ser más fuerte, el manipular, el dominar al otro, esa continua desconfianza de a ver qué va a ser, ¿no? Para evitar, para estar evitando que me vuelva a ocurrir lo que me ocurrió. Esto es lo que hace el ego, dominar y controlar. Por supuesto que no controla nada, con lo cual le produce ansiedad. Ansiedad porque no puede controlar al otro. Controlará algunas cosas, pero no todo. Entonces se vuelve intensa esa relación y se termina también agotando, asfixiando. Y finalmente está la culpa, y acá esta es la cuestión esencial, porque la culpa, por más que yo me pueda victimizar, acá yo escribí victimismo, yo puedo crear un relato de que ese dolor que yo arrastro y con el que cargo es algo que vino de afuera, algo que me pasó. Fíjense que el miedo tiene que ver con el futuro y que la culpa tiene que ver con el pasado, ¿no? O sea, yo me cuento una historia de lo que pasó y este pasado tiene algo que fue malo. Puede que el malo haya sido otro y asocio mal con dolor, lo cual es otra vez un error. El dolor no es malo. El dolor, como todo en la vida, es neutro. Puede ser bueno o puede ser malo. Depende qué haga con ese dolor. El dolor no es ni bueno ni malo, pero la criatura herida cree que el que le hizo daño es malo. Entonces se victimiza y entonces se puede quedar congelado en ese lugar de debilidad dependiente. A ver, voy a silenciar el micrófono de Gaby. Ahí. Tienen algunos micrófonos abiertos, entonces hay ruido de fondo. ¿Entienden esto? O sea, la culpa
No tengo abierto el chat, así que si me quieren preguntar algo, háganlo con la voz, o si no, lo abro acá. Ahí está. Si quieren preguntar, pueden usar el chat. Entonces, la culpa tiene que ver con que alguien hizo algo que está mal, alguien es malo. ¿Mm? Esta es la manera en que la criatura percibe el dolor, asociando dolor con maldad. Y si se victimiza, entonces es débil y depende de lo que los demás hacen para ser feliz. Entonces tiene esta necesidad, esta dependencia de los demás, donde él es el bueno y el otro es el malo. Ese es el beneficio de la víctima, ser el bueno, ¿no?, de la historia. Pero en verdad, si uno profundiza, el castigo, digamos, que finalmente se termina dando, es siempre a uno mismo. Es decir, tarde o temprano esa culpa termina asumiéndose. Si yo no hubiese hecho lo que hice, si yo no hubiese sido como fui, nunca me habrían lastimado como me lastimaron. O sea, ¿entienden este pensamiento? Estamos hablando del ego, de lo que el ego hace. El ego puede durante mucho tiempo culpar al otro y victimizarse. Pero llega un momento en que se da cuenta que si hubiese sido distinto uno, entonces tal vez eso no habría ocurrido. Si hubiese hecho esto, si me hubiese comportado de otra manera, si hubiese entendido algo que no entendí, empieza esa historia de si no hubiese sido como fue, si no hubiese tenido la conciencia que tenía, la historia habría cambiado. Claro que sí. Pero las cosas eran como eran y no podían ser distintas. Entonces, antes de llegar a comprender el proceso del perdón, vamos a ver qué es lo que sigue acá, o sea, cómo pasamos, o sea, la única manera de sanar estas heridas es saliendo de la estructura mental del ego que juzga si yo soy malo, si el otro es malo, si yo soy buena, el otro es bueno, ¿entienden? Salir un poco de ese esquema, que es el programa de la culpa, y entrar en un nivel mucho más profundo, que es el sentir. Cuando hablo de sentir, ya no hablo de ego que juzga, sino del alma que siente. Y vamos a ver de qué se trata ese sentir. Bueno, acá ya les había adelantado este sentir, digamos, siento cuando tengo ira, siento. ¿Qué pasó? ¿Qué desencadenó mi enojo? Porque si algo desencadenó mi enojo es porque algo tocó mi herida y le doy la bienvenida a este enojo que me trae una información. ¿Qué información? Me informa de esto. ¿Qué me duele? O sea que esta inteligencia emocional necesita que me conecte con lo que siento, no con lo que pienso, con lo que siento. ¿Qué me duele? Y luego, cuando paso al nivel del dolor, y en lugar de pensar y apegarme al que me va a dar lo que me falta, acepto ese dolor, porque entiendo que está asociado a la ley de correspondencia. Esto, a algunos de ustedes yo bueno, hemos hablado de la ley de correspondencia. O sea, nada de lo que me ocurre no me corresponde. O sea, todo lo que me ocurre me corresponde. Me ocurre porque hay algo en mí que está causando eso. O sea, la ley de causa-efecto. Todo lo que me ocurre es el efecto de lo que mi mente está produciendo, provocando. Cuando digo mente no digo solo ego, digo también todas las capas. Digo el nivel del miedo, de la culpa, del dolor, lo que está en el nivel inconsciente. Todo el dolor que me ocurre me corresponde de alguna manera. Si escucho el mensaje de ese dolor, si me pregunto, ¿qué necesito aprender?
en lugar de decir cómo quiero que el mundo sea. Si me pregunto qué necesito aprender, entonces me voy acercando a la solución. Fíjense qué distinto es decir qué necesito aprender de cómo quiero que los demás sean. Porque si yo me enfoco en cómo quiero que los demás sean, estoy dependiendo de que los demás lleguen a hacer eso. Pero si yo me enfoco en lo que necesito aprender, entonces el afuera no me importa. Y yo me concentro y me responsabilizo. Y acá, fíjense que esta palabra es completamente distinta de la reacción. Responder tiene que ver con ser responsable de lo que me está pasando. O sea, yo respondo al dolor con responsabilidad. Me hago responsable de ese dolor y digo, este dolor me ocurre para algo. Hay un para qué. ¿Para qué me pasa esto? No un por qué me pasa. Me pasa porque vos hiciste esto. El por qué me lleva al afuera. El por qué me lleva a un desencadenante. El para qué me da un poder. ¿Para qué me pasa esto? Para que yo me conecte con qué verdad que no estoy pudiendo ver. Este para qué siempre tiene que ver con corregir un error. Siempre. Este error es una ignorancia, es algo que no sé. Error es no sé, error es ignoro, error es desconozco, es estoy perdida. Tengo que corregir ese error, porque ese error es lo que me va a llevar a la sabiduría. Esta sabiduría, que ya vamos a ver que tiene que ver con la sabiduría del amor, hasta ahora todavía no sé qué, o sea, bueno, evidentemente si me duele es porque estoy cometiendo algún error de alguna manera. Pero ojo, que el error no es que soy mala, o sea, que estoy haciendo algo mal. Sí, estoy haciendo algo mal, pero no por maldad. No mala. No es que soy mala o malo. Es porque me equivoco. Es un error de no sé. No de soy mala, porque esto es lo que responde al programa de la culpa. Y la sabiduría es entender que no sé, que estoy aprendiendo. ¿Ok? Entonces, ahora ya tengo un dolor y le pregunto al dolor, ¿para qué estás acá? Para mostrarme qué necesidad, qué tengo que aprender, qué necesito, qué quiero aprender. Donde el ego me decía controlar al otro en este nivel, controlar, desconfiar, cuidado, mirá lo que te van a hacer, a ver, el afuera, acá yo me conecto con el alma. Y acá me encanta la palabra alma porque etimológicamente la palabra alma significa ánima, o sea, ánima y alma es lo mismo, ¿no? Ánima es, tiene que ver con animarse, tiene que ver con un respirar, con una vida, con una energía, el animarse, el tener coraje. El coraje viene únicamente del alma. Nunca puede venir de la mente, porque la mente es la que está pensando y la que me está llevando al afuera y la que me culpa y la que me considera débil, carente, insuficiente, imperfecta y me está todo el tiempo juzgando. Y que juzga que afuera hay algo que me podría ayudar, que me podría dar lo que me falta. Entonces, de la mente nunca puede venir el coraje. De la mente viene el miedo, que se va a repetir ese dolor. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo para superar ese miedo? El coraje, el ánimo, animarme. Me animo a entrar en el alma, a entrar y sentir. Ahí
este coraje es un punto de inflexión. Y esto lo explica muy bien David Hawkins cuando habla de los niveles de conciencia. El ego hace un bucle que siempre está pasando de la culpa al miedo, al dolor, a la pérdida, a la apatía, a la ira. Y siempre está en este círculo vicioso. Lo único que lo saca de este círculo vicioso es el coraje de sentir. Dejar o sea, perderle el miedo a la vida, perderle el miedo a sentir el dolor y enfrentarme. Va a pasar algo cuando yo me enfrente con el dolor. Pero enfrentarme no egoicamente, sino enfrentarme conscientemente. Estamos en el nivel de la conciencia, estamos acá, en sentir, en la evolución de la conciencia. Entonces, llego finalmente, en lugar de victimizarme y de castigarme, a ese amor incondicional, que el amor es dar, o sea, amar es dar. Por eso es que esto es lo que nos va a llevar al perdón, ¿no? Porque perdonar, donar es dar, y es lo máximo que puedo donar, o sea, perdonar es lo máximo que puedo dar. Este amor incondicional, cuando yo entro en el dolor, y esto recuerden las experiencias que hemos tenido con esa fotito, cuando nos veíamos chiquitos, cómo cuando aparece ese dolor crudo y lo vuelvo a sentir, inmediatamente surge el deseo de abrazar, de sanar, de cobijar, de cuidar. O sea que el dolor y el amor están pegaditos, están ahí. Cuando atravieso el dolor, con lo que me encuentro es con el amor, con este amor incondicional. Unión, comprensión, compasión. Es lo opuesto del juicio. Fíjense que esta culpa viene del juicio. Estoy juzgando, es bueno, es malo. La comprensión es totalmente distinta al juicio. O sea, yo comprendo lo que ocurrió, lo comprendo con el sentir, no lo comprendo porque pienso, porque si pienso estoy juzgando. La comprensión es más profunda que el pensamiento y que el juicio. En la comprensión, de alguna manera, se ordena y entiendo que el otro no sabía. Y si no sabía, entonces ese error puede ser corregido. Este error puede ser corregido con humildad. Así entonces explicamos cómo pasamos de la energía del ego, que es la energía del pensar, a la energía del sentir. Este sentir es el coraje del alma, el poder del alma, ¿no? Y finalmente llegamos a este nivel donde la esencia va a actuar. ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? A ver, Vero acá me había preguntado algo. Dice, el para qué me lleva al futuro a una acción futura, el por qué tiene que ver con el pasado. Sí, es así. Entonces, ¿cómo es el proceso de sanación? El proceso de sanación, digamos, si yo tengo, vamos a borrar esto, digamos. Digamos, todo comienza acá con el dolor. El dolor es lo que va a estar todo el tiempo despertando ira y enojo con el mundo externo. En la medida en que yo aprenda que el enojo tiene que ver con mi dolor y yo acepte ese dolor, entonces el miedo va a poder ir sanándose porque tengo coraje para entrar en ese dolor, me animo a entrar a ver qué me pasa. Y veo que me culpé toda mi vida, me rechacé, era yo la que se rechazaba, era yo misma la que se abandonaba, la que se agredía continuamente, juzgándome. Entonces, cuando he hecho todo ese recorrido y empiezo a tocar ese amor incondicional, es que se produce este tránsito que paso de
este mecanismo de ira, miedo, culpa y dolor a lo que vamos a ver ahora, que es el camino de la esencia. O sea, cuando ya me conecto con mi esencia, ¿qué va a pasar? Y va a pasar en un orden. O sea, primero me voy a perdonar. O sea, perdonar es este perdonar que no sabía, perdonar el error, perdonar que fui como pude ser, que las cosas fueron como podían ser en ese momento, no podían ser distintas porque en ese momento yo no tenía otra conciencia. Entonces, ese perdón está basado en el hecho de que somos humildes y que estamos aprendiendo a vivir. Este es el perdón que sana, que va a sanar las heridas. Pero si yo toqué la humildad, o sea, si yo ya acá estoy en el nivel de la humildad y reconozco que no sé, porque humildad quiere decir sé que no sé. Entonces, ¿qué? Tengo que aprender. Y ahí, fíjense lo maravilloso del proceso. Si yo me animo a no saber, cosa que el ego nunca acepta, el ego nunca acepta que no sabe. El ego siempre dice, yo sé. Pero si yo humildemente acepto que no sé, entonces empiezo un camino. Nosotros estamos en este nivel, estamos acá. Los que estamos en un camino espiritual, estamos en un nivel en el cual podemos tener fe, podemos tener confianza de que todo lo que nos ocurre tiene un propósito y un sentido hacia el bien, que todo es para bien, porque todo el dolor que sufro en mi vida, todo el dolor que sufro en mi vida, me corresponde. Está para algo, ¿ok? Entonces, eso me da fe y confianza. ¿En qué? En el camino espiritual. Me doy cuenta que hay dos paradigmas. Uno es el del ego que piensa y juzga, que está bien, que está mal, que soy buena, que soy mala, que me castigo o que castigo al otro, que vivo así, en ese mundo de juicios y de culpas. O vivo en otro paradigma, en un paradigma espiritual, donde todos estamos aprendiendo a vivir y no sabemos vivir. Y cada vez que nos equivoquemos, nos va a doler. Y nos duele para darnos cuenta que hay algo que no sabemos y que necesitamos aprender. O sea que el dolor se convierte a partir de este nivel en un maestro. El dolor me enseña. Aprendo a través del dolor. Entonces, donde antes tenía control, lo opuesto de este control, lo opuesto de esto es esto. O sea, lo opuesto del control es la confianza. Entonces, vos empezás a vivir con confianza, pero sabés también que no sabés. ¿Vale? Porque este es el juego del camino espiritual, del caminante espiritual. Vos tenés confianza, lo voy a hacer, me animé a hacerlo, ya estoy en el nivel del coraje, me animo a vivir, ya no le tengo más miedo a la vida. Pero ojo, te dicen tus amigos que están todavía en el nivel del ego, y te dicen, pero ojo, no confíes, mirá que te puede ir mal si confías. Mirá, me va a ir como me tenga que ir, como lo que esté acorde a mi conciencia me deba ocurrir. Me animo a eso y prefiero confiar en que todo me trae una enseñanza. Entonces no vivo más con miedo, no tengo que controlar al otro, puedo confiar en el otro. Y si el otro me falla, no es el otro el que me falló, era algo que yo estaba proyectando en el otro porque necesitaba proyectar que el otro fuese bueno y no malo. ¿Entienden? Todavía le estaba dando un poder al otro. Yo no necesito que el otro sea bueno, necesito ser sabia.
Necesito aprender a vivir. Necesito amar mi vida tal cual es. Con todos los quilombos que tengo, con todos los problemas que tengo, amarla tal cual es. A mi vida. Y aceptarla. Y aprender de lo que me duele. Eso es sabiduría. Eso es confianza. No es que yo confío en que el otro no me va a lastimar, porque si yo confío, si estoy en ese nivel de confiar en el otro, el poder sigue teniéndolo el otro. Yo quiero confiar en el camino espiritual. Quiero confiar en este paradigma, que no existe la maldad, que no hay malos, solo hay personas que no saben y no pueden. Y eso duele. Y yo no puedo. Y yo no sé. Y eso duele. Pero no me condena a no saber. Si me pregunto, ¿qué necesito aprender? ¿Para qué viene este dolor? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito de este dolor? Y entonces, si yo amo mi vida, tengo el poder interno, indestructible, de ese amor, que me da todo lo que necesito. Me da el coraje, me da la paz, me da la asertividad, pero todo eso viene de la sabiduría que estoy recibiendo, de esta nueva manera de ver la vida. Es una vida que no tiene separación. Por eso es que escribo esta palabrita, no dual. Porque no existe separación. Todos somos uno en el nivel del agua interna, en la parte interna del iceberg. Unos están congelados, otros ya son líquidos y sostienen. Pero todo es agua. Da igual si el agua es líquida, sólida o gaseosa. Todo es agua. Todos somos ese mar. La identidad del mar está en cada gota de agua. El ego se congeló porque es lo que hace el ego, enfriar las cosas, congelarlas en ideas, en pensamientos rígidos. Y el trabajo del calor, de la calidez del amor, es derretir ese hielo y dejar que ese iceberg se vuelva a convertir en el océano, que lo contiene todo. Ese amor, esa compasión, esa comprensión. Pero una comprensión basada en esa belleza que es en la bondad del amor. Entender que el otro no puede, tiene límites, no sabe. Y a veces ni quiere, pero no quiere porque no sabe, no porque es sabio. No quiere y se empecina, pero yo se lo dije 1000 veces y no quiere porque no sabe. Si supiera, querría. Querría unirse, querría hacer las cosas más fáciles. Querría fluir, querría unirse, querría amar y tener paz. Y finalmente llegamos a eso, a la paz. ¿Qué es ser inofensivos y qué es ser indefensos? Vos le decís al ego, sé indefenso y se vuelve loco. ¿Cómo no me voy a defender? ¿Qué querés? No, el ego se va a defender porque el ego es un sistema de defensa. La indefensión como actitud frente a la vida, no me defiendo, confío en el amor, en el poder de mi amor y de hacer todo desde ese lugar. Bueno, te van a
¿Viste? Los egos te van a decir, no, 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 porque es que si no te defendés, te van a pasar por encima. ¿Se imaginan a Buda? ¿Se imaginan a Cristo pasándole por encima? ¿A quién le puede pasar por encima si Cristo está ahí crucificado y le dice, perdónalos, no saben lo que hacen? Perdónalos, no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Entienden? Es como si... A ver, a mí me emociona esto porque la paz es producto de la invulnerabilidad del amor. El amor no es invulnerable, el amor siempre se une, el amor siempre comprende, el amor siempre da. Siempre. Y si se defendiera, pondría un obstáculo si se defiende. El amor es no tener obstáculos. El ego es el que se defiende. El ser, la esencia, nunca se va a defender. Siempre va a estar en paz, indefenso en esa invulnerabilidad del amor. Esto es algo que enseña el curso de milagros, es una lección hermosa. En la indefensión radica mi seguridad. Es como decir, tengo una certeza, mi amor es lo que necesito. Tengo una certeza, mi amor es invencible. Tengo una certeza, lo único que me puede lastimar es separarme del amor que soy. Estoy en paz. No me defiendo. Y desde luego, soy inofensiva porque ¿cómo voy a lastimar? ¿A quién querría lastimar? Si el otro y yo somos lo mismo. El amor lo que hace es dar felicidad. Cuando amamos, damos felicidad. Nunca daríamos daño, nunca daríamos algo que pudiese lastimar. Entonces, la paz radica en ser inofensivos y permanecer en la indefensión. Ser indefensos. A ver, acá estuvieron escribiendo, vamos a leer. Doti dice, ¿cómo hacemos para ensamblar en el mundo una vez que nos perdonamos y estamos tratando de corregir y de quedarnos conectados con nuestra esencia? No sé si escucharé la respuesta porque tengo que irme. Bueno, justamente, el cómo hacer para ensamblarse con el mundo es no ver al mundo como algo separado de mí. El mundo y yo somos uno. Todo lo que le doy al mundo es lo que me querría dar a mí. Me lo doy dándoselo al mundo. Mira, Diego Kienzer Rinpoche era un lama, un lama, falleció, que decía, el día que, así como vos te importás a vos mismo, te importen los demás, tanto como a vos te importa tu felicidad, esa misma intensidad la pongas en la felicidad de los demás. Y el día que lo poco que te importa la felicidad de los demás sea lo poco que te importe tu propia felicidad, te habrás iluminado, habrás soltado el apego al ego. ¿Entienden? No estamos diciendo abandonarnos, estamos diciendo encontrarnos en la unión con el otro. Yo soy en la unión con el otro mucho más que la que soy separada del otro. Separada del otro soy un ego, unida al otro soy mi esencia de amor, en paz. Así es como hacemos para ensamblar el mundo una vez que nos perdonamos y estamos tratando de corregir humildemente nuestra ignorancia, nuestras creencias. Las creencias son la ignorancia. Entonces estoy tratando de corregir mi manera de percibir el mundo. Esto es lo que tengo que perdonar todo el tiempo. ¿Cómo estoy
percibiendo al mundo, como alguien que me viene a salvar, a ser feliz, o como alguien que viene a amargarme la vida. No existe eso. Solo existo yo, creando un enemigo o un amigo, al cual rechazo o al cual me apego. Pero solo existo yo proyectando ese amor, esa energía, ese poder en los demás. Vienen a salvarme, vienen o a mortificarme, pero vienen de afuera. No, eso no existe. Esto no es verdad. Entonces, ¿cómo hago, Doti? Conectándome con la verdad. Es el común denominador que todas las religiones, todos los sistemas que buscan... Ay, esperen que voy a dejar de... Ahí. Todos los sistemas digamos, religiosos, de conciencia, de sabiduría espiritual, nos conducen a encontrar la verdad. Bueno, sacar los filtros, decía Berito. Doti, me emociona cuando hablas del amor. Paula, puedo sentir ese amor. Claro que sí, porque es nuestro amor. Qué lindo, escuché la respuesta, gracias. Bien. Así estamos, y ese es el camino. O sea, primero tenemos que ir deshaciendo el ego que hemos construido. ¿Vieron cómo les iba haciendo el dibujito? Vamos deshaciendo lo que el ego hizo. Por eso se dice que el camino espiritual es un camino de desaprender. No tenemos que construir nada, solo tenemos que desaprender lo que aprendimos. Y entonces quedarnos con eso que queda. ¿Qué queda? No queda una idea del bien y el mal. Queda el amor o la separación, eso es lo que queda. Y elegir. ¿Elijo la separación del ego o elijo el amor de la unión? No dual o dual. Esto es lo único que tengo que hacer. Esto también lo enseña el curso de milagros. Los que no lo vieron, véanlo porque están todas las clases en YouTube. La percepción de percibir un mundo separado a mí, percibirlo a través del juicio, ese es el problema. Y eso es algo que yo puedo elegir si hago o no hago. Bien, son 12 menos cuarto, nos quedan un ratito más. Me gustaría que hicieran todas las preguntas que quisieran, compartieran. Me gustaría escucharlos porque ustedes me alimentan esa conexión. Yo necesito conexión. Mi herida es la conexión. También tengo un poquito de rechazo, ¿no? De la herida de rechazo, entonces necesito. Pero sobre todo yo necesito conexión, o sea, sentirnos que nos inspiramos, que potenciamos ese amor que somos. Entonces escucharlos me hace bien. Compartan lo que quieran y después vamos a dejar un ratito para la meditación. Si quieren hacer preguntas, si quieren compartir lo que sienten, lo que dudan, lo que sea, es el momento de escucharnos. El que quiera. Yo tengo una pregunta, Pau. Por ejemplo, Hola, Marquitos. En este momento del país en particular, Sí. donde Ya empezó. hay será ignorancia, no maldad, o lo que fuere, pero yo lo veo como medio maldad de toda esta gente que nos maneja, ¿no? Entonces, cuando decías lo que decías ¿qué era lo que dijiste recién? ¿Ser uno con el otro? Claro, de ponerte, o sea, de no hacerle al otro lo que no te gustaría que te hagan a vos, o algo así dijiste, o cuando ames tanto al prójimo como a vos mismo, vas a llegar a la solución o al fin último, que sería la iluminación. Claro. Bueno, claro, Marquitos. realmente se me pone muy difícil Sí. con la malicia y la maldad que tiene toda esta gente, ponerme en una situación en la que yo tenga que decir, no, esto es ignorancia de esta gente pobre, voy a ser compasivo y voy a ser meditativo y voy a ver realmente cómo buscar algo que pueda sumar y no restar. Cuando yo veo evidentemente que es maldad pura o algo así, no sé, capaz que estoy muy, muy belicoso con esto, Claro, pero bueno, te entiendo. me pasa. Fíjate, vamos a tratar de aplicar a lo que vos estás trayendo lo que yo estuve transmitiéndoles recién.
Claro, La idea, eso la es lo idea que, es esta, en un Marquitos. ejemplo. La idea es esta. A Marcos le duele algo en este momento. ¿Qué le duele? ¿Algo que ve en él o algo que ve afuera? Algo que ve afuera. La corrupción de este país. ¿Le duele la corrupción? ¿Le duele la corrupción o la corrupción desencadena algo? Pregunta. ¿La corrupción está desencadenando? Contéstame vos, Marquitos. ¿Está desencadenando algo? A mí, ¿Esa es la sí, causa? la corrupción está tocando alguna fibra mía que seguramente me jode, que No, no sé cuál será, exacto. que está haciendo que yo reaccione con ira o con, no sé, lo que fuere, Claro, como un sistema de defensa de mi ego, o de mi herida primal o lo que fuera. El claro, tema es que, no sé, claro. pues yo no soy ni chorro, ni delincuente, Ok, ok. ni... Pero que la proyección no pasa por ahí. Vos acá estás proyectando en ellos que son fuertes para lastimarte. Entonces, vos estás haciendo lo primero que hace el ego. Estás en el nivel de la ira en relación con la corrupción del país. Estás en el nivel de la bronca. Te da bronca. Bueno, mira todo el camino que tenés que hacer para llegar a la paz. Tenés que hacer un camino donde te preguntes, ¿esto es desencadenante o causa? Es desencadenante, toca una idea. Esto ya lo sabes, porque vos lo acabas de decir. No, sé que la corrupción me toca una fibra que yo no puedo tragar. Y yo los odio y me despierta toda esta ira y la gana de matarlos. Bien, yo te diría, si tengo que aprender a ver, si vos amaras al corrupto, tratarías de ayudarlo para que no fuera corrupto. Si tu hijo fuese corrupto, no lo odiarías como odias al corrupto político. No lo odiarías así. No lo odiarías, lo ayudarías. Entonces vos tenés que aprender a amar al corrupto, te digo en principio. A vos te está pasando esto para que vos aprendas a amar. Punto. Para que vos aprendas a amar. Porque en definitiva, todo lo que tenemos que aprender siempre es amar esa limitación del otro. Ok, o sea que me la están poniendo difícil, porque si vos me decías, tenés que aprender a amar a la Madre Teresa de Calcuta, bueno, es una tarea sencilla. O sea que Exacto. la vida te pone desafíos difíciles, por Pero, ejemplo, este. Marquitos, pero yo te hablé de amor incondicional, por eso vos la amás a la Madre Teresa porque se lo merece, pero el amor incondicional no tiene nada que ver con el merecimiento. El amor incondicional es amarlo porque hay algo que no sabe el otro, que está haciendo mal, desde mi punto de vista están haciendo mal cuando son corruptos. Aunque al que más daño le hacen, y si te fijas, no miento, es a sus propios hijos. Ya que hablas de nuestro país. Porque esta semana en nuestro país a Lázaro Báez, testaferro de bla, bla, condenaron a sus hijos a prisión. Y la señora expresidenta teme por la prisión para sus hijos. O sea que lo que más aman es lo más vulnerable que tienen. Pero no importa, no quiero irme por eso, porque ahí sería darte herramientas para justificar que ellos están sufriendo y los van a castigar. No. Yo te digo, la bronca que a vos te da este país y esta corrupción, habla de algo que vos tenés que aprender. Y lo importante, Marquitos, no es lo que ellos hacen, lo que los corruptos hacen. Lo importante es lo que vos hacés con los corruptos. ¿Entendés? Si vos sos Son capaz, dignos de lástima. ahí tenés. Si vos podés decir, ¿cómo me sentiría yo si yo hubiese condenado a mis hijos a seguir mi propia corrupción, la que yo los metí en la rosadita y en eso, a contar plata? Yo misma los metí a mis hijos en eso y ahora los van a meter en cana. Yo hice eso. ¿Me podés explicar cuál es la felicidad que siente un corrupto? Que además siempre, aunque no le haya pasado eso, tiene miedo de que le pase. Pero, insisto, no me quiero ir por el relato y el mecanismo egoico de pensar un argumento, sino de llevarte a la clave de la cuestión, que es ese perdón. Perdonar algo que vos no podés hacer. Vos no podés amar al corrupto.
Y eso es algo que te quita felicidad, Marquitos, a vos. Y te condena a sentir odio. Y vos no querés sentir odio, vos querés tener paz. Pregunta, podrías preguntarte, ¿cómo vería, llamarlo Buda, Cristo, la Virgen María, lo que sea, o un ser que vos conocés como infinitamente amoroso y pacífico y sabio? Esa persona, ¿cómo vería esto que estoy viendo yo en los corruptos? Y ahí tenés un camino, porque esa persona que vos considerás sabio es la persona que vos querés ser. La esencia anhela volver a eso, o sea, la esencia está tapada por nuestra herida, por nuestras creencias y por nuestros pensamientos. Está bloqueada, no la podemos ver, pero sacá todos esos velos y deja que ese amor aparezca. Y eso es lo que siempre quisiste, vivir desde ahí, vivir con ese amor, capaz de amar al corrupto. Y bueno, se me viene ahora el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar lo que está mal? Si ese corrupto lo único que está haciendo es hablando de lo que yo estoy haciendo conmigo. Porque te puedo asegurar, Marquitos, y además te conozco, sé el rechazo que vos mismo tenés con ciertas cosas de tu propio ser. Entonces, ese rechazo uno lo proyecta en el otro. Esto que yo no quiero, no me gusta de mí, entonces lo veo afuera, lo proyecto. Y eso lo hacemos todos, ¿verdad? No porque te conozco, o sea, vos sabés que te adoro, somos amigos, pero vos te rechazás. El día que dejes de rechazarte y comprenderte y entres en ese nivel de la comprensión y la compasión que dije que son muy profundos y están en el nivel del amor incondicional, entonces vas a poder hacerlo con los demás fácilmente. Vamos a ver si acá hay preguntas. Re buena respuesta y cierta, Pau. Me identifico totalmente con Marcos, dice Vero. Iván, quiéreme cuando menos me lo merezco, que es cuando más lo necesito. Exactamente. Eso es así. Pero ahí está la palabra merecimiento, Iván, que me parece peligrosa. Quiéreme cuando menos me lo merezco. El amor al que queremos, al que anhelamos llegar, no entiende nada de merecimientos. Entiendo la frase, la comparto y me encanta. Pero acá estamos hablando de un amor que no juzga, un amor incondicional. Yo quiero ser ese amor, yo quiero vivir desde ese lugar. Esto es lo que Marcos quiere. Y está condenado a mirar a afuera, a los corruptos, lo que hacen, en lugar de ver pobres como Grace ve pobres cómo sufren. Porque cada uno está percibiendo la realidad de acuerdo con el nivel de conciencia donde se ubica. Cada nivel de conciencia tiene una emoción que le corresponde. Por eso digo la ley de correspondencia. Marquitos, todavía te corresponde enojarte para que llegues al amor. Ese es tu camino, esa es tu manera. Pero tiene que ver con perdonar. Perdonar, a ver, ¿qué es la corrupción? Que yo estoy primero que los demás. Y yo estoy en un lugar de poder donde podría ayudar a los demás, pero en lugar de ayudar a los demás, me ayudo a mí misma o a los míos. Eso es corrupción. Con dinero, con vacunas, con lo que sea. La corrupción es primero yo. Pregúntate, ¿me pongo yo primero en lugar de otros? Ahí tenés. Necesito aprender eso porque la corrupción de los otros, de lo único que habla es de mi corrupción. Y no digo que vos, ya sé perfectamente que vos sos incapaz de estafar, de mentir, porque sos un tipo, sos un 6 que si algo no hace es mentir. Pero la corrupción está en el ego, en que el ego se prefiere a él mismo en lugar de darle a los demás. Y los que están en el poder son los que reparten. Y la corrupción está en el poder de repartir. 2 para mí, 1 para vos, o nada para vos. Entonces, eso es corrupción. ¿Por qué? Porque tienen el poder. Entonces vos no soportás a alguien que tiene poder
y que reparte mal. Pero yo te pregunto, y me pregunto a mí y les pregunto a ustedes, ¿están libres de pecado? O sea, nunca se pusieron ustedes en primer lugar, en lugar de poner, digo, a sus hijos, a su pareja, a su madre, a su padre, a entender el dolor de sus padres. No, primero está el dolor que mis padres Mis padres estaban tan heridos como yo, quizás más, seguramente más. Cris, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Bien, Espera, estoy en un... Cris está saludando a alguien. Bien. Cari, yo también me identifico con Marcos, me es muy difícil, me da revoltijo de esto. Silvia, los demás nos hacen cosas, te hacen cosas y solo tú decides cómo te afectan. Por eso digo que el dolor en sí es neutral, no es ni bueno ni malo, pero el dolor es dolor y es una señal, escúchenlo. ¿A mí me duele la corrupción? Ok, ¿qué necesito aprender? Me tengo que preguntar eso. Pero yo, ¿qué necesito aprender yo? No los otros, no lo tires afuera. La cuestión esencial está en cómo me conecto con esa necesidad que tengo y que la puse afuera. Yo sería feliz en un país, en Suiza o no sé, qué sé yo. ¿Qué digo? No, es mentira. Donde haya poder, va a haber corrupción. Paula, Perdón. Sí. yo quisiera hacerte una pregunta a todos, ¿no? Sí. Si es incorrecta, decime. Yo escuchaba todo lo que vos contás y lo comparto, pero puede ser que el ser humano, al ser reincidente en esta emoción de la ira, del enojo, y no pueda ver, porque no pueda ir traduciendo ese malestar en enfermedad del cuerpo. Uy, sí. Eso no tengas ninguna duda. Pero corazón, el miedo, la culpa, todo lo que estamos hablando, el dolor asentado y guardado en el alma y la ira, son energías que impactan en el cuerpo. Es energía bloqueada. Es decir, las emociones aflictivas, el dolor, es una manera en que la energía que debería fluir no puede fluir, se estanca acá, no le puedo decir algo, no puedo escuchar algo, no puedo ver algo, no tengo fuerza. O sea, todo lo que mis emociones me traen impacta en el cuerpo como un bloqueo. Y ese bloqueo crea las condiciones para una enfermedad. Esa enfermedad se puede sanar desde adentro con una comprensión de lo que esa enfermedad viene a traerme, viene a decirme, viene a ponerme de manifiesto. Son maravillosas las enfermedades. Las enfermedades son también la última manera que tiene el dolor de expresarse. Y aprender. Cuando impacta en el cuerpo. Y claro, y mucha gente empieza el camino espiritual cuando le llega al cuerpo. Cuando se empieza a enfermar con un cáncer o con la muerte. O sea, cuando llega, viste, a tocar eso. Yo doy fe. Cris, claro. Comencé mi trabajo espiritual a raíz de eso. Claro. Y que es tan importante cuidar la energía. Eso que hablabas vos al comienzo, porque cuando esa energía es absorbida por el otro, absorbida por el mundo externo, uno queda absolutamente inmunológicamente desgastado. Absolutamente. Y entonces todas las células no reconocen nada y ahí se dispara para un lado y para otro. Y el asunto es que cuando ya lo tenés incorporado en el cuerpo, porque ya entró y ya esa esencia se vio afectada, bueno, hay un trabajo largo espiritual para poder incluso revertir los parámetros, ¿no? De en qué enfermedad te tocó, bajarlos a medida que la emoción se está confundiendo, porque bueno, no vivimos todo entre rosas, esto nos pasa todo el tiempo. Claro. Pero por eso les decía que la inteligencia emocional es clave para poder decodificar esa energía que
que me viene, como ira, como bronca, como celos, como apego, digamos, las distintas emociones, porque me están trayendo una información que es valiosísima. Me encanta lo que escribió Carlota. Esto me recuerda, dice, cuando hablábamos de ver la culpa o ver lo malo que está afuera, que hacen los otros, el pasaje del Evangelio con María Magdalena, todos dispuestos a tirar la primera piedra, todos listos para apedrear, ¿no? Juzgar al otro. Hasta que Jesús lo lleva hacia el interior a cada uno. Y le dice, mírense. Y van soltando las piedras uno por uno. Porque creo, dice, que empiezan a mirarse, logran mirarse claramente. Al mirarse, dicen, ¿quién soy yo para señalar a alguien que hace lo mismo que hago yo? Entonces, tira la piedra, justamente perder esa energía, porque la ira es algo, es una energía que tiene que ver con la fisiología del estrés, de los animales, de los reptiles. Nosotros tenemos 3 cerebros en uno. Como la naturaleza es conservadora, si algo funciona, no lo tira y compra otro, lo ensambla. Entonces, en la evolución, el reptil había aprendido a sobrevivir en base al estrés, luchando con la ira o huyendo con el miedo. Ese cerebro reptil es la base del sistema límbico, que es el cerebro mamífero, donde aparece el afecto, el clan, el amor, el grupo, el afecto. Y eso queda gobernado por la amígdala, una cosita chiquitita así que nos mueve, nos zarandea de un lado a otro, permanentemente las emociones. Y luego, en la evolución, el ser humano, solo el ser humano, tiene un neocórtex que le sirve para imaginar, para recordar, para un montón de cosas que son impresionantes. La capacidad que tiene ese neocórtex. Pero está dominado por el cerebro reptil, por el estrés de huir, de miedo, o del odio de luchar. Es así. Este cerebro impresionante, ojo que no confundan cerebro con mente, ¿eh? Mente ni conciencia es algo espiritual, pero necesitamos un cerebro que capte esa energía. Bueno, los seres humanos somos los únicos que tenemos suficientemente desarrollado este cuerpo como para poder captar lo abstracto, lo sutil, Dios. El reptil solamente puede ver si es amigo o enemigo, si lucha o huye. Estrés. Pero no vive estresado, solo tiene estrés cuando ocurre algo. El ser humano vive en estado de estrés porque todo el tiempo está su mente imaginando miedo u odio. Entonces, nuestra inteligencia emocional es lo primero que tiene. Por eso le puse en el cuadrito arriba de todo, lo primero de todo es ira para luchar contra el afuera, para lo cual necesitamos inteligencia emocional si queremos tener paz. La inteligencia emocional es para preguntarle a esas emociones, ¿qué venís a traerme? ¿Qué información me traes de lo profundo de mí? ¿Alguien más quiere compartir preguntas? Me encantó lo que trajo Marquitos. Sí, bueno, hola. Hola, Moni. Extrañando mucho. No, yo estoy con Marcos y bueno, sabéis, yo soy de alguna forma hija del Holocausto, entonces esto es como que me asusta. Y justamente ayer le decía a mi marido, aunque nosotros no vemos noticieros, trato de mantenerme al margen, pero es casi imposible. Es decir, ¿dónde está la ley del karma que esta gente hace, en principio, 70 años que están en el poder? Sí. Y la pobreza, yo trabajo en las Tunas acá, y la pobreza es cada vez peor. Por más ayuda que quieran comprar con el Estado, la gente está muy mal, muy mal. Hay hambre. Digo, entonces, y esta gente sigue impune. Entonces, eso es algo
que a mí me asusta. Por otro lado, pienso, bueno, la meditación ayuda. Yo soy fanática de David Richardson, que dice que se modifica el cerebro con la meditación, que es algo físico, ¿no? Lo que pasa en el cerebro cuando uno se aplaca, cuando medita. Pero me duele mucho lo que está pasando. Si yo lo veo bastante de cerca, y duele, porque la corrupción, como dicen, mata. Y gente que está realmente muy mal. Y gente buena, gente muy buena, gente amorosa. Aparte es la gente que es más, que comparte más, es menos egoísta. Porque lo veo cómo se ayudan y se tratan de ayudar entre ellos. Donde por lo menos lo que yo conozco no hay maldad, pero están mal. Entonces, ¿dónde está la ley del karma? Bien. La respuesta espiritual, digamos, a esto que estás trayendo, bueno, me conecta con algo que es muy interesante, y es cuando el mundo se ve separado entre malos y buenos, que me parece que vos lo estás viendo y vos misma te justificás, yo he vivido, mi familia tiene que ver con el holocausto, entonces hay ahí un trasfondo, y yo creo que vos misma estás trayendo esta cuestión del karma, de la causa-efecto, ¿no? Pero déjame explicar qué quiero decir. Hay tres lugares: el malo, el bueno y el justo. El malo, desde el punto de vista espiritual, es ignorante. Sí. ¿Ok? No sabe. El bueno, desde el punto de vista espiritual, también es ignorante. Tampoco sabe. Quiere que el malo no actúe y trata de luchar contra el malo. ¿Y el justo? El justo es el que dice, está pasando justamente lo que tiene que pasar, para que pase lo que tiene que pasar. Nuevamente, retomo ahora lo que estuve explicando. El dolor, lo que te duele, tiene un propósito. Sé justa, digamos, decir, hay algo que como sociedad tenemos que aprender. Las sociedades, los grupos, no es lo mismo Salta que Ushuaia, que Buenos Aires, pero claramente Argentina es completamente distinta de Uruguay, es muy distinta. Y Argentina es muy distinta de Alemania, y Alemania es muy distinta de Estados Unidos, aunque dentro de esas regiones hayan distintos karmas. Bueno, nosotros tenemos un karma, los argentinos, y lo estamos transitando para aprender algo. Y como te digo, el bueno que se opone al malo sigue siendo ignorante. No quiere que el malo actúe. Cuando el malo es una acción que va a producir una reacción malo, bueno, y va a haber una fuerza neutralizante que va a ser la evolución. El justo sabe eso. Sabe que la manera en que las cosas ocurren en la vida es por acción y reacción. El malo, el bueno, la evolución. Y confía en la evolución. Confía en la evolución. Sí, justamente la ignorancia es lo que yo veo en esta gente, que es buena gente, que quiere trabajar, que quiere salir, y sigue votando siempre al mismo, porque los quieren tener ignorantes, y son ignorantes. Y por más que yo le hable, y no lo ven, las migajas que le dan los hace admirar, y yo te diría de alguna forma, los hace crecer, amar, además hace crecer a esta mujer. Sí. Yo digo, y no hay forma, créanme, no hay forma de convencerlos de que las cosas no son así. Gente que yo tengo una señora que trabaja desde los 9 años y está orgullosa de estar pobre. Ella le va bien porque, bueno, todos hemos ayudado a que estén mejor, pero la verdad
no hay forma de que me mire como diciendo, ¿usted qué sabe? Claro, porque aman a esa figura protectora que les da, ellos están en la carencia y bueno, ojo que acá hay una inteligencia no vamos a hablar de De política, no es el mantenerlos lugar, pero ignorantes. claro, Pero no, ¿cómo y podés, de por eso mantenerlos mismo, pobres. Ujú. ¿Dónde está la ley? Decís, bueno, Lázaro, Bueno, sus hijos están lastimados, pero ¿qué pasa si esta gente sigue acá? claro, bueno, pero por eso nosotros como argentinos tenemos un proceso que tenemos que aprender. Hay un aprendizaje que tenemos que hacer y aquel que crea en la ley de evolución, que todo sigue un orden y tener fe, digamos, lo que vos te podés conectar es, ¿por qué tengo este miedo y no tengo confianza? ¿Por qué le estoy dando poder a lo negativo y no a la conciencia de que todo va a ir... buscando la manera de ajustarse o de ser justo, ¿no? Se me acaba la batería, gracias Paula, es muy gratificante escucharte, renovarte, bueno, gracias, los que se tengan que ir yendo. Moni, la respuesta es esta, noto que no te convence, pero entender que el malo y el bueno son ignorantes y el malo viene a traer la luz del bueno, pero el justo sabe que esa lucha tiene que ocurrir y es parte de la manera en que se evoluciona. Si vos mirás para atrás, no nuestro país que ha ido en declive, pero todo es un proceso, o sea, no existe algo que nunca rompa eso. Cuando esto se modifique, cambie, y bueno, usted estará siguiendo su camino de evolución. Pero si vos mirás para atrás, cómo se vivía, la esclavitud que existía, la Sí, opresión que había, en sin muchísimos duda. aspectos, y podemos decir que estamos mejor a nivel No, mundial. no, aparte, Paula, noto que cada vez hay más personas que se encaminan por el camino espiritual. Además, Y hay claramente. mucha gente que antes decía, esto es una estupidez, ahora están absolutamente convencidos de que es el camino. Y ahí está, porque esto fue lo que dije, digamos, o sea, nosotros estamos en el camino espiritual y lo mejor que podemos hacer es, en todo caso, dar eso. Entonces vos, más que tratar de convencer que no voten a este o no voten a aquel, es llevarlos hacia un camino espiritual, hablar de eso. Es mucho mejor hablar de Buda que de Cristina Kirchner, digo yo. Sí, no, sin duda. Lo que pasa es que en términos, que en lo general uno se deja llevar mucho por el enojo, ¿no es cierto? Que es un gran enemigo. Lo hemos visto, ya es de lo que hemos hablado, o sea, como que el enojo, ojo, nos condena a seguir tratando de que cambie la afuera. Y lo que nosotros Exacto. tenemos que hacer con el enojo es esto que dice Carlota, tirar la piedra y mirar para adentro. Tirar la piedra y mirar Totalmente. para adentro. A ver, ¿qué me pasa a mí con eso? ¿Por qué necesito tanto eso? ¿En qué manera me está resonando? ¿Por qué me corresponde? ¿Por qué Es otras que uno personas? se engancha, si te enganchás, te estancás, no aprendés, Te crees que enganchas en el sabés, pero ego. no sabés. Por eso, pero no es lo que querés ser, ¿eh, Grace? O sea, lo que uno Exacto. quiere ser es amor. Lo que uno quiere ser es paz. No quiere ser un soldado, un samurái, ¿viste? Hay un cuento muy lindo, y Totalmente. con esto terminamos, un cuento muy lindo, oriental, que va un samurái, un famosísimo samurái, a preguntarle al maestro sobre el bien y el mal, ¿no? Y entonces se acerca y le dice, maestro, me han dicho que usted es el hombre más sabio. Por favor, explíqueme, ¿cuál es la diferencia entre el infierno y el paraíso? Entre el bien y el mal. Entonces el maestro lo mira y le dice, ¿y qué te hace creer que vos, con lo miserable que sos, podés llegar a entender la diferencia entre el bien y el mal? Cuando le dice eso el samurái, ofendido, saca su sable y le va a cortar la cabeza. Y cuando el maestro ve eso, le dice, ese es el infierno. Entonces, se da cuenta el samurái, que tenía su sabiduría, se da cuenta que se había expuesto a ser lastimado por él para enseñarle que era el infierno. Entonces suelta el sable
Le dice, y ese es el paraíso. Entonces, lo que nosotros queremos es vivir en ese estado. Eso es lo que queremos ser. Las dos energías siempre van a estar adentro nuestro, porque así es como está ordenada la naturaleza. Nosotros pertenecemos a esa ley de causa y efecto y de polaridades de yin y de yang. Pero nosotros somos los que elegimos. Entonces, siempre hay una respuesta sabia, amorosa, que nos acerca a lo que queremos ser. Y no nos perdamos en lo que tenemos que hacer, sino quién quiero ser. Esta es una respuesta o una pregunta conducente. ¿Quién quiero ser? No qué tengo que hacer. Es como el del lobo bueno y lobo malo que había contado una Ahí vez, está. Paula, que estaba muy bueno. Ahí está. Disculpa, Paula, me tengo que ir. Bueno, Marta. Un cariño grande a todas. Gracias. Gracias. Chao, divina. Igual esto Adiós. queda grabado. Vamos Sí. a sacar los videitos. A mí me gusta. Me despido de todos. Alguien me preguntó, Cali me preguntó por ahí cuándo empiezan los cursos. Yo probablemente dé muy pocos cursos este año. El único que estoy muy entusiasmada con hacer es el que voy a dar con Claudina. Pero ojo, no es que voy a dar un curso de enneagrama, no vamos a hablar de los eneatipos psicológicos, no nos vamos a quedar en el ego, en las conductas, sino que vamos a ver lo espiritual del enneagrama, que les digo que es maravilloso. Yo me sorprendo de la inteligencia, de la belleza del sistema del enneagrama. Yo tengo mi corazoncito en el budismo, yo soy budista, pero reconozco que lo que el enneagrama enseña es de una profundidad que el budismo, por tratarse tanto de lo cognitivo, de la cuestión de los velos cognitivos, no prestó atención a los velos emocionales, y esto es algo que sí el enneagrama hace. Los velos emocionales, importantísimos, entenderlos. Yo me estoy enriqueciendo, yo estoy aprendiendo del enneagrama espiritual, así que bueno. ¿Cuándo feliz de arranca, compartir. Pau, ese que... Eso arranca el 20 de marzo. Va a ser los días sábados, no sabemos si a las 3 o a las 4 de la tarde, porque hay gente de México, de España, y entonces hay que tratar de conciliar los horarios, pero... No, ese es otro que estoy usando. Deja de protestar enseguida. Yo ese tengo que ir a Cali hacer. retando la... Bueno. Va a ser el martes, los sábados. Perdón. Sábado 20 de marzo empieza el curso que voy a dar. Y bueno, y charlas de este tipo, a mí me gusta seguir conectados, así que los que no quieran hacer el curso o no puedan por horario, bueno, yo estos encuentros los voy a seguir dando, pero por ahí un poquito más espaciado. Bueno, ¿cómo se anotan? Bueno, ya vamos a hacer unos flyers y yo les voy a mandar a ustedes antes que a nadie, les voy a mandar esto después lo publicaré en Instagram, pero ustedes van a ser los primeros en saberlo. Bueno, un beso enorme, apagamos el videíto y me gustaría hacer solamente unos pocos minutos, porque yo 12:30 me tengo que ir, de una meditación. Así que me despido. Gracias. Gracias, Paula. Y vamos a cerrar los ojos. Los que quieran seguir mostrando el video también lo hacen. Flavia, ahí te veo, divina. Bueno, hacía mucho que no la veía. Bien. Vamos a hacer silencio. Porque saben que lo opuesto del ego es el silencio. Lo opuesto del ego es el alma. También el espíritu, claramente, porque el espíritu es la esencia. Pero en el alma, ahí donde está todo lo que guardamos, dolor, amor, miedo, perdón, todas esas energías de los sentimientos puros e impuros están en el alma. Hacemos silencio para sentir. Meditamos para sentir, para salir de esa mente que habla, juzga todo el tiempo señalando, hablando y no para.
Inspiramos profundo para sentir. Y en cuestión de segundos, eso se manifiesta. Eso que somos aparece. Y nos damos cuenta que estamos acá y ahora. Y que se abre una puerta siempre aquí y ahora. Para estar así conmigo. Y sentirme, abrirme. Prestarme atención. Prestarme atención, que es el grado mínimo de amor. Dejar de luchar como hace el ego, buscando afuera lo que me salve, lo que me rescate, lo que me dé, lo que me falta. Suelto el afuera. Cierro los ojos y estoy aquí para mí, para sentirme, para encontrarme, para abrazarme y amarme tal cual soy. Y encuentro la fuente y encuentro el amor. Un amor en paz. Un amor que es la verdad. Lo que nunca voy a perder. Porque no puedo perder lo que soy. Puedo perder lo que tengo, pero no puedo perder lo que poseo, lo que soy. Respiro profundo. Me lleno de aire puro y es el alma que entra. Alma significa respirar, es soplo, es vida. Inspiro el alma y me siento y estoy aquí para mí. Y lo digo, y estoy aquí para mí. Estoy aquí. Para amarme. Perdonarme. Y aceptarme tal cual soy. Y lo hago con una sonrisa y con las manos en el corazón, en el pecho, abrazándome y sintiendo esa energía. El corazón que late. Estoy aquí para mí. Y cuando encuentro ese amor, no hay nada que buscar ni que pedir afuera. Y sin embargo, ese amor no es solo para mí. Las manos en el corazón, abrazándome. Y ahora las manos abiertas para dar lo que vine a dar. Vine a dar mi nombre. Yo soy Paula y vine a dar Paula a este mundo. Pero cada uno de nosotros tiene un nombre. Nómbrense. Vine a darle mi nombre al mundo. Vine a dar. Y el mundo a recibir. Y todo lo que doy es lo que recibo. Porque dar y recibir es lo mismo, porque no hay algo afuera a quien le doy, en verdad. Porque cuando doy, ya somos uno. Esa es la acción del amor. Y qué hermoso vivir así. Eso es lo que elijo, eso es lo que no quiero olvidar. Eso es lo que sé, lo que me guíe. Puedo perderme, puedo confundirme, puedo estar a oscuras, pero hay algo que sé.
Y es que este amor me guíe, este amor me hable en el silencio, este amor me oriente, me dé fuerza, aliento, vida. Inspiro profundo, bien profundo, llenando mis pulmones de aire y llenándome de energía del alma. Y exhalo, soltando lo que soy y lo que le doy al mundo. Vine a darme. Vine a dar lo que soy. Y los que recuerden aquella meditación de la foto cuando eran chiquitos, sepan que siempre esa criatura va a estar ahí en el corazón, esperando el abrazo. Si le duele el mundo, si le duele lo que no entiende, si le duele su no poder, su no saber, sus límites, sean maestros de esa criatura y díganle: estoy aquí para ti, para amarte, aceptarte tal cual sos. Y no le pidas al mundo que te dé lo que yo te puedo dar. Yo, esencia. Yo, amor. Yo, paz. Que ese sea nuestro mantra. Yo, esencia. Yo, amor. Yo, paz. Yo, esencia. Yo, amor. Yo, paz. Gracias. Gracias a todos. Me despido. Un beso enorme. Los quiero, los amo. Gracias. Besos. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Chao, divinos. Chao, Pau. Gracias. Grande. Gracias. Gracias.